Introducción al misterio de los mudras. En lo más profundo de las antiguas tradiciones, oculto entre las páginas desgastadas de textos prohibidos y resguardado por sabios del silencio, existe un conocimiento que pocos se atreven a estudiar: los mudras. No se trata simplemente de gestos con las manos, sino de llaves simbólicas que abren portales a dimensiones invisibles. Desde las cámaras sagradas del Tíbet hasta los manuscritos vedados del Egipto hermético, los mudras han sido utilizados como herramientas de transmutación espiritual. Estos gestos, aparentemente simples, contienen codificaciones energéticas que manipulan la realidad desde su estructura más sutil. Canalizan la energía cósmica, activan la alquimia interior y despiertan memorias ancestrales que yacen dormidas en el alma. Es por eso que no todos los mudras fueron divulgados. Algunos fueron ocultos deliberadamente por su inmenso poder transformador. En el hinduismo, los rishis, sabios videntes de la antigüedad, ya comprendían que cada movimiento de los dedos era una invocación al universo mismo. El dedo pulgar, representando el fuego sagrado, se convierte en chispa de creación cuando se une al índice, símbolo del aire y la mente. Este conocimiento no quedó restringido al Oriente. En el budismo esotérico, en la alquimia occidental y en las enseñanzas ocultas de escuelas herméticas, los mudras fueron considerados instrumentos de iluminación espiritual. Se afirmaba que quien dominara los mudras dominaba también los estados alterados de conciencia, los flujos sutiles del cuerpo etérico y los ciclos de manifestación energética. Sin embargo, el acceso a estos códigos gestuales no era libre. Muchos de ellos eran enseñados solo a los iniciados, protegidos por votos de silencio y rituales de preparación espiritual. Pero, ¿por qué tanto secreto? La respuesta habita en los pasillos del misterio. Algunos mudras no solo canalizan energía, la transforman, y esa transformación puede ser luminosa o devastadora, dependiendo de la vibración interna de quien los practica. En las antiguas órdenes místicas se decía que ciertos mudras podían alterar el campo electromagnético del practicante al punto de romper las barreras entre lo físico y lo sutil. Estos gestos eran capaces de despertar habilidades ocultas, reactivar memorias de vidas pasadas o incluso contactar con realidades paralelas. Su poder era tan grande que los guardianes del conocimiento esotérico decidieron velarlos, ocultándolos bajo símbolos crípticos y lenguajes metafóricos que solo los verdaderos buscadores podrían descifrar. Los registros de estas prácticas aparecen en escrituras que hoy son consideradas heréticas por las corrientes religiosas tradicionales. Textos como los Yogasutras tántricos, fragmentos del Corpus Hermeticum y tratados alquímicos medievales describen mudras que no figuran en los manuales modernos. Incluso en ciertos códices gnósticos hallados en cuevas del desierto se alude a sellos de poder realizados con las manos para acceder a planos superiores. Estas referencias cruzadas, dispersas en diferentes culturas y épocas, revelan que estamos ante un lenguaje universal cifrado en la geometría de los dedos. Un lenguaje que activa la sabiduría ancestral y convoca fuerzas más allá de la comprensión ordinaria, y así se abre ante nosotros un sendero que no puede ser recorrido con ligereza, porque comprender los mudras no es simplemente estudiarlos, es encarnarlos. Es permitir que los gestos se conviertan en oración, en alquimia interior, en comunión con la energía cósmica. Pero para adentrarse verdaderamente en este arte sagrado, es necesario primero conocer su estructura energética, aquello que sostiene su funcionamiento desde el interior del cuerpo sutil. ¿Qué relación tienen los dedos con los elementos de la creación? ¿Por qué ciertas combinaciones abren portales invisibles mientras otras generan caos interno?
Las respuestas, como siempre, están escondidas entre líneas, esperando al buscador auténtico que se atreva a mirar más allá del velo. Fundamento esotérico de los mudras. Para penetrar verdaderamente en el arte de los mudras, es esencial comprender el fundamento esotérico que los sustenta. El cuerpo humano no es solo carne, hueso y sangre, sino una red de canales invisibles por donde fluye la energía vital. Esta red ha sido descrita por distintas tradiciones bajo diferentes nombres. Nadis en el yoga, meridianos en la medicina china, corrientes etéricas en el hermetismo occidental, pero todas coinciden en lo mismo. Somos recipientes vivos de energía cósmica. Cada gesto realizado con las manos no es una acción aislada, sino un interruptor que modifica los flujos internos, como si tocase una cuerda en el arpa del universo. Desde esta perspectiva, los mudras no son simples posiciones corporales, sino circuitos simbólicos que conectan al ser con las fuerzas arquetípicas de la creación. En este entramado energético, cada dedo representa un elemento primordial. El pulgar es el fuego que purifica y transforma. El índice, el aire que inspira y comunica. El medio, el éter que conecta con lo trascendente. El anular, la tierra que sustenta y da forma, y el meñique, el agua que fluye y limpia. Estas asociaciones no son arbitrarias. Proceden de una sabiduría ancestral transmitida oralmente por generaciones de iniciados. Al unir ciertos dedos, no solo se crea un gesto, se convoca la energía del elemento correspondiente y se dirige hacia un propósito espiritual específico. Por ejemplo, unir el pulgar con el meñique armoniza la energía del fuego con la del agua, generando un equilibrio alquímico que puede sanar emociones bloqueadas o disipar tensiones internas. En la alquimia interior, estos gestos funcionan como catalizadores. Son fórmulas vivas que permiten transmutar las densidades emocionales en claridad mental, el caos interno en armonía vibracional. No es casualidad que muchos textos prohibidos, especialmente aquellos provenientes de escuelas tántricas o herméticas, mencionen los mudras como mecanismos de acceso a planos superiores. En el plano esotérico, la forma crea vibración, y la vibración crea realidad. De este modo, un simple cruce de dedos puede tener efectos trascendentales si se realiza con intención pura y conciencia despierta. Es aquí donde la práctica se vuelve arte, y el arte se transforma en sendero hacia la iluminación espiritual. Pero cuidado, los mismos canales energéticos que se activan con los mudras también pueden saturarse, colapsar o desbalancearse si se utilizan sin preparación. Al igual que los antiguos alquimistas debían conocer los peligros de mezclar ciertos elementos, el practicante de mudras necesita sabiduría para no abrir puertas que aún no está preparado para cruzar. Por eso, en las órdenes esotéricas más rigurosas, los mudras eran enseñados solo después de una purificación física, mental y emocional. El cuerpo debía ser un templo limpio, la mente un lago sereno, el corazón una llama alineada con la energía cósmica. Solo así el gesto se convertía en puente y no en trampa. Entonces, si los mudras son llaves, ¿qué sucede cuando se usan sin saber qué puerta están abriendo? La respuesta no es simple, pero sí urgente, porque muchos, en su búsqueda de poder o sanación, juegan con símbolos que no comprenden, activando energías que les superan. Es aquí donde el camino se vuelve delicado y el mentor debe advertir: existen mudras que no fueron creados para todos. Algunos de ellos, considerados prohibidos por maestros antiguos, despiertan fuerzas tan intensas que pueden alterar profundamente la percepción, la estabilidad emocional y el campo energético del practicante.
En el próximo paso de esta travesía, exploraremos estas señales de advertencia y entenderemos por qué no todo lo sagrado debe ser invocado sin discernimiento. Peligros y advertencias. Muchos buscan los mudras como atajos hacia el despertar espiritual, pero ignoran que cada gesto sagrado encierra también un riesgo oculto. En los textos prohibidos de la tradición tántrica, se advierte que manipular la energía cósmica sin preparación puede abrir portales internos que no se pueden cerrar fácilmente. Hay relatos antiguos de practicantes que, al activar la glándula pineal mediante ciertos mudras, comenzaron a experimentar visiones incontrolables, sueños lúcidos perturbadores y episodios de desdoblamiento astral no deseado. Estas experiencias, aunque fascinantes, pueden desencadenar un colapso energético si no son guiadas por una mente clara y un corazón centrado. La iluminación espiritual no es un estado pasivo, es una tormenta de revelaciones, y quien no está anclado en la sabiduría ancestral puede perderse entre los rayos. Entre los peligros más reportados se encuentra el despertar de memorias olvidadas. No todas las memorias del alma son dulces. Algunas contienen traumas de vidas pasadas, pactos kármicos o ecos de experiencias místicas mal resueltas. Activar estas capas profundas sin una alquimia interior previa puede provocar desequilibrios emocionales intensos, sensaciones de vacío existencial o incluso una sensibilidad extrema a la energía de los demás. En muchos manuscritos gnósticos y grimorios herméticos se describe esta etapa como la noche oscura del alma, donde el buscador se enfrenta a sus sombras más profundas antes de poder sostener la luz que tanto anhela. Los mudras, al actuar como catalizadores de energía, aceleran ese proceso, y no todos están listos para tal confrontación. Otro aspecto que suele ser ignorado es el impacto físico y fisiológico que puede surgir del uso imprudente de ciertos mudras. Insomnio persistente, sobreestimulación del sistema nervioso, ansiedad y crisis de identidad son síntomas registrados en tratados esotéricos antiguos, especialmente cuando se combinan mudras potentes con prácticas de visualización mal guiadas. La energía cósmica no distingue entre intención superficial y propósito profundo. Responde a la vibración real del ser. Si el practicante busca poder, control o experiencias extraordinarias desde el ego, el mudra amplificará precisamente esa distorsión. De ahí la advertencia de los sabios: toda herramienta espiritual mal utilizada se convierte en un espejo oscuro que devuelve al usuario su propia confusión. Por eso, en las escuelas iniciáticas más serias, se enseñaba a no ejecutar mudras hasta haber alcanzado un estado mínimo de madurez emocional y mental. Los antiguos no veían estos gestos como ejercicios estéticos, sino como contratos energéticos con dimensiones superiores. Cada mudra es una promesa sellada entre el alma y el universo, y como tal, no debe tomarse a la ligera. Incluso entre los iniciados, se practicaba bajo la guía de un mentor experimentado que podía intervenir en caso de crisis. En muchas culturas, este conocimiento era transmitido en cuevas, templos o espacios apartados del mundo mundano, precisamente para resguardarlo del mal uso y del ruido emocional de una sociedad desconectada de su esencia espiritual. Entonces, ¿cómo saber si uno está preparado? La respuesta no está en ningún libro, sino en la profundidad del silencio interior. Si el corazón late con humildad, si la mente ha sido purificada por la introspección y si la intención vibra en armonía con el bien mayor, los mudras se revelarán como aliados luminosos, pero si se usan como simple técnica para obtener poder, reconocimiento o escape de la realidad, se transformarán en catalizadores de caos. Y aquí se torna inevitable una cuestión mayor.
Si algunos mudras fueron prohibidos por los antiguos maestros, ¿qué clase de poder contenían? ¿Y por qué ese poder debía ser manejado con extremo cuidado? Lo que viene a continuación no es para todos, solo para los que estén dispuestos a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Los 7 mudras prohibidos. Existen gestos que no figuran en los tratados modernos ni se enseñan abiertamente en escuelas espirituales. Son mudras ocultos, sellos gestuales que fueron considerados demasiado poderosos o inestables para ser difundidos sin una guía adecuada. Según códices antiguos custodiados en bibliotecas esotéricas, estos 7 mudras prohibidos fueron utilizados por iniciados avanzados para alterar su realidad energética, abrir centros ocultos de percepción y reconectar con planos de conciencia superior. Sin embargo, su uso desmedido o irresponsable trajo consecuencias imprevisibles, lo que llevó a maestros de distintas tradiciones a restringir su transmisión. Hoy, desvelamos estos símbolos con el debido respeto, como fragmentos de una sabiduría ancestral que aún pulsa bajo la superficie de nuestra memoria espiritual. El mudra del poder solar entrelaza todos los dedos excepto los pulgares, que se tocan levemente en sus puntas. Este gesto activa el plexo solar, centro del fuego interno y de la voluntad divina. Al realizarlo correctamente, se despierta una energía ardiente que impulsa la acción, la confianza y el dominio del propio destino. Sin embargo, los antiguos advertían que, si se practica sin equilibrio emocional, puede inflamar el ego y llevar al practicante a estados de soberbia espiritual. En textos prohibidos del linaje védico se menciona su uso por guerreros místicos que necesitaban encender su fuego interno antes de entrar en combate ritual. Un poder tan visceral requiere conciencia profunda, pues también puede quemar desde dentro al imprudente. El mudra de la luz divina se forma al unir el dedo índice y el medio, dejando los demás relajados. Esta configuración permite canalizar rayos de energía cósmica directamente hacia el entrecejo, estimulando la glándula pineal. Su uso prolongado puede activar visiones, despertar intuiciones dormidas e incluso conectar con seres de otros planos. Pero cuidado, los relatos antiguos advierten que quien no ha purificado su campo emocional puede experimentar confusión espiritual, visiones distorsionadas o fragmentaciones del yo. Este mudra, al abrir portales superiores, también deja expuesto el campo energético a interferencias sutiles. En antiguos tratados tibetanos se lo utilizaba exclusivamente en estados de meditación profunda, con visualizaciones guiadas por maestros iluminados. El mudra de la energía vital, menos conocido pero intensamente poderoso, se ejecuta formando una pirámide con las yemas de todos los dedos apuntando hacia arriba. Este gesto funciona como una antena de vitalidad, atrayendo prana o energía universal hacia el cuerpo. Su práctica intensifica la circulación energética, renueva las células y fortalece el sistema inmunológico. No obstante, antiguos documentos de alquimia interior lo clasifican como riesgoso para quienes tengan bloqueos energéticos no resueltos. La sobrecarga de energía puede manifestarse como taquicardia, ansiedad o estados de hiperactividad mental. Por ello, se recomendaba acompañarlo siempre con ejercicios de enraizamiento, respiración consciente y oración silenciosa para no desbordar los canales sutiles. A medida que se desvelan estos mudras, comprendemos por qué fueron ocultos. Cada uno de ellos abre una puerta distinta dentro del templo interior, y cruzarla sin guía puede ser como navegar un río embravecido sin timón. Los 4 mudras restantes, el del sabio, el del corazón abierto, el del escudo energético y el del ciclo cósmico, contienen claves aún más profundas, asociadas a la conexión con la sabiduría ancestral, la alquimia emocional, la protección energética
y la transmutación de la energía estancada. Son gestos reservados a quienes ya han recorrido un camino de autoconocimiento y disciplina espiritual. ¿Qué secretos encierran estos últimos sellos? ¿Y cómo puede uno utilizarlos sin caer en los errores del pasado? A cada gesto le corresponde una lección y estamos a punto de revelarlas. El mudra del sabio es uno de los más enigmáticos y reverenciados por los antiguos iniciados. Se forma al crear un círculo perfecto con los dedos pulgar e índice de ambas manos, colocándolos uno frente al otro, como si se dibujara un portal invisible entre mundos. Este gesto, mencionado en manuscritos de la tradición pitagórica y en textos ocultos de la Biblioteca de Alejandría, sirve como conector directo con la sabiduría ancestral. Al ejecutarlo, se estimula el chakra corona y se activa el acceso a memorias cósmicas olvidadas. Sin embargo, también puede inflamar el ego espiritual, haciéndole creer al practicante que ya ha alcanzado la iluminación definitiva. Tal como advirtieron los sabios herméticos, el mayor velo del iniciado no es la ignorancia, sino la soberbia disfrazada de luz. El mudra del corazón abierto se realiza uniendo ambas palmas frente al pecho, pero dejando un espacio vacío entre ellas, como si se protegiera una llama interna. Este gesto está ligado al centro cardíaco y se usa en rituales de sanación profunda. Los textos prohibidos lo describen como una llave para liberar memorias emocionales atrapadas, y se dice que puede activar una compasión tan intensa que el alma se quiebra para volver a nacer. Sin embargo, esa apertura también deja expuesto el campo emocional del practicante, volviéndolo vulnerable a las vibraciones densas de su entorno. En los antiguos templos de Isis, las sacerdotisas solo permitían su uso después de una purificación con cantos y aceites sagrados. Hoy, su práctica sin guía puede generar desbordes emocionales difíciles de contener. El mudra del escudo energético es un gesto defensivo y protector, creado al entrelazar todos los dedos y juntar firmemente los pulgares. Al hacerlo, se genera una estructura energética que actúa como barrera contra ataques psíquicos, interferencias astrales o ambientes cargados de negatividad. Era utilizado por los monjes de ciertas órdenes secretas al ingresar en lugares profanados o durante trabajos energéticos de alta intensidad. Sin embargo, su uso desmedido puede generar aislamiento vibracional. Algunos practicantes comienzan a rechazar inconscientemente las energías positivas por temor a ser heridos, creando un caparazón que bloquea no solo lo oscuro, sino también lo divino. Como enseña la alquimia interior, toda protección debe nacer del equilibrio entre apertura y discernimiento. El último de los gestos velados es el mudra del ciclo cósmico. Se forma trazando un círculo perfecto con las yemas de los dedos de ambas manos, como representando el eterno retorno de la energía. Este mudra está vinculado con la transmutación de lo viejo, el cierre de ciclos kármicos y la limpieza de energía estancada. Es una herramienta poderosa para quienes se encuentran en procesos de transformación espiritual profunda. Los textos gnósticos indican que su práctica puede desencadenar crisis emocionales intensas, pues obliga al alma a liberar lo que ya no resuena con su frecuencia elevada. Por eso, su uso debe ser acompañado por visualizaciones conscientes y prácticas de enraizamiento. Utilizado con sabiduría, este mudra permite romper con patrones limitantes y reconectar con la energía cósmica en su estado puro. Con estos 7 sellos gestuales, se completa el círculo del conocimiento oculto sobre los mudras prohibidos. Cada uno es un espejo, una llave y una prueba. No basta con imitarlos, es necesario comprender su resonancia interna, su propósito
sagrado y las puertas que abren dentro del templo del alma. El misterio no reside solo en la forma, sino en la intención que la anima. Pero incluso con todo este conocimiento revelado, falta un componente esencial que potencia y dirige su efecto real, la visualización, porque sin el ojo interno despierto, el mudra es solo una estatua inmóvil, y es allí donde nos adentramos ahora. Visualización, la clave para activarlos. En las enseñanzas más reservadas de la alquimia interior, se afirma que todo gesto físico sin intención es vacío y que toda intención sin imagen es ciega. Por eso, los antiguos sabios no solo enseñaban los mudras, sino también las visualizaciones que debían acompañarlos. Estos ejercicios mentales no eran simples imaginaciones, sino verdaderos rituales internos que moldeaban la energía cósmica a través del símbolo. La visualización es el cincel con el que se esculpe la realidad sutil, el lenguaje secreto del alma cuando dialoga con lo invisible. Los textos prohibidos mencionan que, sin esta práctica consciente, los mudras permanecen dormidos, como estatuas sin vida. Solo con la imagen interna adecuada se despiertan los poderes sellados en la geometría de los dedos. Una de las visualizaciones más poderosas descritas en antiguos tratados es la de una luz dorada emergiendo desde el centro del pecho, expandiéndose como un sol interno hacia todas las direcciones. Esta luz representa el núcleo divino, el corazón cósmico que reside en cada ser. Cuando se practica un mudra mientras se sostiene esta imagen, el gesto se convierte en canal puro de sanación, protección o transmutación, dependiendo del símbolo realizado. En los manuscritos de los yogis siddhas se explica que esta luz no debe forzarse, sino invocarse con devoción y humildad, pues solo responde a quienes se alinean con su frecuencia. De esta manera, la energía no viene del exterior, sino del despertar de una chispa ancestral que habita en lo profundo del alma. Otra visualización clave es el ascenso de la energía Kundalini, la serpiente luminosa que duerme en la base de la columna y que, al activarse, recorre los chakras hasta la corona. Este ascenso, guiado por mudras específicos, puede desatar visiones, abrir el tercer ojo o incluso generar estados de éxtasis espiritual. Pero su potencia es tal que sin una preparación adecuada puede producir desorientación, vértigo o desequilibrios temporales. En el linaje esotérico del Tantra y del Hermetismo se aconsejaba acompañar esta visualización con música sagrada, aromas rituales y respiraciones profundas para facilitar la integración energética. El cuerpo se convierte así en un templo viviente, y el mudra en la llave que activa sus secretos más profundos. Una de las técnicas más temidas y respetadas es la que acompaña al llamado Kali Mudra, descrito en los textos tántricos oscuros como el gesto de la destrucción creativa. En esta práctica se visualiza la disolución total de estructuras internas obsoletas, como si el fuego de Kali arrasara las formas antiguas para dejar espacio a una nueva creación. No es una visualización suave ni reconfortante, es un acto radical de desapego, una invocación a la muerte simbólica del yo limitado. Aquellos que han osado practicarla relatan experiencias profundas de liberación, pero también de intenso dolor emocional, pues lo que no se ha sanado emerge como sombra antes de partir. Es una alquimia peligrosa, pero necesaria para quien desea renacer con autenticidad. Finalmente se encuentra la visualización de la conexión con realidades superiores, un puente mental hacia dimensiones donde la dualidad no rige. En esta práctica se imagina un cordón de luz conectando la coronilla con el cosmos infinito, estableciendo un canal de sabiduría pura.
Los mudras, cuando acompañados de esta imagen, se convierten en receptores de información elevada, activando intuiciones, inspiración y comprensión profunda. Los sabios del desierto, los iniciados de Eleusis y los lamas tibetanos practicaban esta técnica en retiros prolongados, buscando recibir mensajes de planos celestiales. Sin esta conexión, el gesto queda limitado a lo humano. Con ella, se convierte en oración silenciosa que trasciende el tiempo. Pero aún así, nada de esto debe ser usado a la ligera, pues sin ética y preparación espiritual, hasta la luz puede enceguecer. Precauciones y ética espiritual. En el sendero oculto del conocimiento esotérico, todo poder viene acompañado de responsabilidad. Los mudras, al ser instrumentos de transformación energética, no pueden ser utilizados como simples ejercicios mecánicos. Exigen una preparación interna que va más allá de lo físico. Se requiere purificación emocional, claridad mental y apertura espiritual. En los antiguos círculos de iniciación, se enseñaba que antes de invocar cualquier gesto sagrado, el practicante debía hacer un voto de intención clara. Este compromiso no era con ningún maestro externo, sino con su propia alma. Sin una ética espiritual sólida, el mudra no se convierte en herramienta de luz, sino en reflejo amplificado de las sombras internas que aún no han sido transmutadas. Una de las primeras recomendaciones que hacían los sabios era nunca practicar mudras en estados emocionales alterados. La energía cósmica que se moviliza a través de estos gestos responde con precisión a la vibración que emana del practicante. Si esa vibración está teñida de miedo, ansiedad, ira o apego, el efecto del mudra puede intensificar esas emociones en lugar de armonizarlas. Por eso, en tradiciones antiguas como la del Tao interno o el sufismo oculto, se realizaban prácticas previas de contemplación y silencio antes de cualquier gesto energético. El cuerpo debía estar limpio, la respiración armonizada y la mente despejada. Solo así el mudra se manifestaba como puente hacia la sabiduría ancestral y no como un detonante descontrolado. Otro principio fundamental enseñado por los guardianes del conocimiento era el de la moderación. Incluso los gestos más sagrados pueden generar desequilibrio si se abusa de ellos. Algunos practicantes modernos, movidos por la ansiedad de resultados rápidos, repiten mudras con obsesiva frecuencia sin dar tiempo al cuerpo y al alma para integrar la energía movilizada. Esto puede provocar insomnio, fatiga espiritual o desalineación de los centros energéticos. En textos prohibidos del linaje tántrico se relata cómo ciertos iniciados fueron retirados del templo por usar mudras sagrados como mecanismos de manipulación o demostración de poder. La alquimia interior no es un espectáculo, es un arte silencioso, una danza invisible entre el alma y el cosmos que requiere ritmo, pausa y reverencia. Uno de los actos más poderosos para integrar el trabajo con mudras es el de escribir las experiencias después de cada práctica. Esta costumbre, heredada de escuelas herméticas y registros akáshicos, permite al practicante observar con atención lo que ha sido movilizado en su interior. No se trata solo de registrar sensaciones físicas, sino también sueños, símbolos, emociones o sincronicidades que puedan surgir. Al escribir, se ancla la experiencia en el plano consciente y se permite una mayor integración. Además, agradecer a la energía, al cuerpo, al universo, fortalece la conexión espiritual y establece un canal más puro de comunicación con lo divino. Esta práctica, sencilla pero profunda, es la base de toda ética espiritual, la gratitud como brújula del alma. Finalmente, hay una advertencia que no debe ser ignorada. Los mudras no reemplazan la sabiduría interna, solo la despiertan. No es el gesto el que transforma, sino el estado de conciencia con el que se realiza.
Aquellos que buscan atajos o fórmulas mágicas corren el riesgo de proyectar su poder hacia afuera y perderse en ilusiones. Los verdaderos maestros no enseñan mudras para impresionar, sino para guiar hacia la autotransformación. Por eso, antes de ejecutar cualquier gesto sagrado, pregúntate, ¿desde dónde nace mi intención? ¿Estoy buscando poder o verdad? Porque al final, cada mudra es una pregunta lanzada al universo y la respuesta que regresa siempre refleja el estado del corazón. Y es justamente este corazón el que, equilibrado y despierto, nos guía hacia el verdadero poder espiritual. El verdadero poder está en el equilibrio. Ahora lo sabes, los mudras no son simples gestos. Son códigos secretos que activan la energía cósmica, despiertan la sabiduría ancestral y abren portales hacia realidades invisibles. Pero su verdadero poder no reside en la forma, sino en la conciencia que los acompaña. Cada mudra es una puerta, sí, pero también una prueba. ¿Estás dispuesto a sostener la luz que convoca? ¿Estás listo para mirar tus sombras y transmutarlas desde la alquimia interior? Recuerda, el conocimiento sin equilibrio se convierte en carga. El gesto sin intención se vuelve vacío. Solo quien camina con humildad, respeto y discernimiento puede atravesar los misterios ocultos sin perderse en ellos. La iluminación espiritual no es un destino, es un modo de habitar cada gesto, cada respiración, cada silencio sagrado. Y ahora te pregunto, ¿qué otros símbolos olvidados podrían estar esperando ser activados dentro de ti? Comparte tus reflexiones en los comentarios, suscríbete para no perder las próximas revelaciones y si este contenido resonó contigo, difúndelo. El próximo video revelará otro fragmento perdido del conocimiento sagrado. ¿Estás listo para continuar la travesía?